buenos días a todas y todos. Hoy está con nosotros el doctor Eduardo Sojo, como ha estado viniendo con cierta frecuencia a plantearnos algunos temas relacionados con datos económicos, y en esta ocasión, al final del mes de marzo, Eduardo nos va a hacer algunos números del desarrollo de nuestra economía. Eduardo, por favor. A ver si ya está la... ¿Ya está la presentación? Ahí está. Ahí está. Bien, muy buenos días. Vamos a hacer una presentación como cada mes. Ahora estamos a finales de marzo y vamos a hacer una síntesis de los indicadores económicos. Y como ustedes lo verán, me parece que la conclusión es muy clara. Y la conclusión es que el 2006 pinta bien en materia económica. Pinta bien en materia financiera y pinta bien en materia del sector real de la economía. Veamos algunos elementos para sustentar esta conclusión. Primero tiene que ver con la inflación. Como ven ustedes en la lámina, la inflación subyacente está abajo del 3% y la inflación de precios al consumidor, el índice nacional de precios al consumidor, la última cifra que tenemos es 3.4, de tal forma que estamos dentro del rango establecido por el Banco de México del 3 más menos 1. Lo que contrasta con los escenarios de alta inflación que teníamos en el pasado. En materia de tasas de interés, la tasa de interés ha venido disminuyendo en las últimas semanas. La última cifra que tenemos de la subasta es de 7.31, lo que contrasta también con las tasas de interés que vivíamos en el pasado. En materia de la bolsa de valores, siguiendo con los indicadores económicos, como pueden ver en la gráfica, la bolsa de valores ha tenido rendimientos muy importantes, incluso se han obtenido 9 máximos históricos durante este primer trimestre del año. Y si queremos obtener un indicador sintético de los mercados financieros, ese indicador sintético se llama riesgo país, y el promedio del riesgo país en los primeros días del año, el primer trimestre del año, es de 117 puntos base. Esto es menos de una tercera parte del riesgo país que teníamos al inicio de la administración. Esto es, el riesgo país México es hoy menos de una tercera parte de lo que teníamos al inicio de la administración. Y todo eso, como se reflejó en la pasada reunión del sector financiero, se refleja en un mayor crecimiento del crédito al sector privado, que está creciendo durante la primera parte del año a tasas del 26% en términos reales. Con esto, me parece que podemos decir con toda contundencia que el 2006 pinta bien en materia financiera, pero también pinta bien en el sector real de la economía. Y veamos algunas cifras. Las exportaciones, el comercio exterior. El comercio exterior está creciendo, tiene una tendencia creciente, no solo en lo que se respecta a las exportaciones totales, sino también, y muy importante, en lo que se respecta a las exportaciones no petroleras. Por ejemplo, en la siguiente gráfica pueden ustedes observar que en el periodo enero-febrero, las exportaciones totales han crecido a una tasa de 28.7%, las exportaciones petroleras 59%, como es de esperarse por el elevado precio del petróleo, pero también las exportaciones no petroleras en el primer bimestre del año están creciendo a tasas del 24%, las agropecuarias 52%, las manufactureras 22.9%, de tal forma que el motor externo de la economía está en pleno funcionamiento. Así como podemos encontrar un indicador sintético del sector financiero que se llama riesgo país, el indicador sintético de qué está pasando en el sector real de la economía es el índice global de la actividad económica, que nos muestra cómo está creciendo la economía. Y la economía en el primer mes del año, en el mes de enero, está creciendo a una tasa de 5.74%, una tasa
que, como decía algún medio de comunicación el día de ayer, sorprendió hasta los más optimistas. Y esta tasa se ve reflejada en todos los sectores. Por ejemplo, el sector agropecuario está creciendo a tasas de 8.5%, el industrial 6.6% y el sector servicios 5.6%. Es decir, no es solo un sector de la economía, sino son todos los sectores de la economía que están prendidos y están creciendo a tasas muy razonables. Todo esto también se ve reflejado en el mercado laboral. Lo que ven ustedes ahí es que la tasa de desempleo abierto en el periodo enero-febrero fue de 3.6%, tasa significativamente menor a lo que observábamos tanto en el 2004 como en el 2005. Lo mismo la misma conclusión podemos sacarla si observamos qué está pasando con los empleos formales, los empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos a la fecha 13.292.000 empleos formales. La tendencia que se muestra durante este año es de que tenemos más de 600.000 empleos en el 2006 que los que teníamos en el mismo periodo del año anterior. Y tenemos el mejor inicio del año en materia formal de los últimos 8 años, y por mucho. Ha sido un año muy sólido en materia de creación de empleos formales, el mejor inicio de año de los últimos 8 años. Por todo lo anterior, me parece que la conclusión es muy clara. El 2006 pinta muy bien en materia económica. Buenos días. Marco Antonio Reyes, del Canal 11. Yo tengo 2 preguntas. La primera, pues definitivamente estos indicadores son muy positivos, optimistas, pero yo quiero preguntarle, no obstante eso, hoy hay nuevos datos de que México sigue perdiendo competitividad, sigue perdiendo lugares en materia de competitividad. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? ¿Qué habría que hacer y qué está limitando, digamos, que México se ubique a nivel internacional en materia de competitividad? Y la segunda es, desde la oficina que usted dirige, ¿cómo ven los ajustes que está teniendo el tipo de cambio? Sobre todo porque si no prevén que tenga algún tipo de efectos en variables como las tasas de interés, por ejemplo. Le agradezco. Sí, cómo no. Mira, respecto a tu primera pregunta, me parece que la conclusión sigue siendo la misma que hemos venido analizando en los últimos años, que hay una agenda pendiente de reformas que nos permitan incrementar la competitividad e incrementar el crecimiento potencial de la economía. El director del Fondo Monetario Internacional decía la semana pasada que México ha alcanzado un crecimiento sostenido y estable, pero que necesitamos elevar el crecimiento arriba del 5%, y para elevar ese crecimiento hay una agenda de reformas energética, laboral, de pensiones, que todavía no resolvemos en nuestro país. Me parece que la conclusión sigue siendo la misma. Si queremos seguir escalando posiciones a nivel internacional, si queremos seguir manteniendo el liderazgo en materia de inversión extranjera directa en América Latina, sin duda tenemos que completar la agenda de reformas pendientes en nuestro país. Respecto de tu segunda pregunta, Marco Antonio, yo creo que la mejor explicación me parece que la dio el subgobernador del Banco de México la semana pasada, Everardo Elizondo. Él señalaba que lo que está sucediendo en esta materia en nuestro país no es un caso particular de México, es algo similar a lo que está ocurriendo en otros mercados emergentes. Si vemos el caso de Chile, si vemos el caso de Argentina, podemos ubicar el mismo fenómeno, que tiene que ver con factores externos, con factores en los mercados financieros, porque en realidad en México no ha cambiado nada en las últimas semanas, y si algo ha cambiado en sentido positivo. Gracias, doctor. Muy buenos días. Soy Jorge Ramos, de Grupo Imagen. Buen día, Jorge. El informe de la vocera de la Secretaría de Hacienda, difundido el pasado fin de semana, afirmaba que el mejor blindaje que tiene la economía mexicana es su propia fortaleza, de la que usted nos acaba de hacer referencia. Y en la pasada convención bancaria que se llevó a cabo en Acapulco, el secretario de Hacienda estimaba que la economía podría cerrar este año con un crecimiento cercano a 4%, superior a 3.5% y posiblemente cercano al 4%. Yo quisiera preguntarle, ¿usted respalda esta estimación? ¿Tiene una estimación propia en cuánto podría cerrar
el crecimiento de la economía de México. Y quisiera preguntar respecto a este blindaje si el crecimiento que ha mostrado, por ejemplo, en los primeros meses del año, es propio o ha sido influenciado de manera inercial por la liquidez que se dice que hay en el mercado internacional. ¿Cuáles son los factores que están empujando este crecimiento? Gracias. Sí, con todo gusto, Jorge. Mira, yo creo que, dados los datos que se han dado en los primeros meses del año, en este primer trimestre, que han sorprendido hasta los más optimistas, también las estimaciones del año se empiezan a mover. Las estimaciones que uno veía de crecimiento de la economía hace algunas semanas rondaban entre el 3.3 y el 3.8. Lo que estamos viendo, lo que vimos el día de ayer, es que las primeras revisiones de esas estimaciones ahora ubican el crecimiento de la economía entre el 3.8 y el 4.5. Me parece que la posición de la Secretaría de Hacienda es adecuada, decir que vamos a crecer más cercano al 4% que al 3.5%, pero ayer ya vimos que por lo menos dos grupos privados estimaban el crecimiento de la economía de México arriba del 4%. Respecto de tu segunda pregunta, de qué es lo que está guiando esta estabilidad y esta mayor fortaleza de la actividad económica, me parece que es una mezcla de varias cosas. Sí hay una mayor liquidez internacional, pero también hay una clara fortaleza en las políticas públicas que se han tomado, tanto en materia fiscal como en materia de política monetaria. Doctor, respecto a la afirmación, perdón, Rubén, una aclaración nada más. Respecto a la afirmación de la Secretaría de Hacienda en el sentido de que la fortaleza es el mejor blindaje, yo preguntaría, ¿esto significa que, no se va a establecer ningún plan para garantizar una transición sin riesgos, o a pesar de esta fortaleza, considerando que blinda por sí mismo a nuestra economía, se ha pensado en la posibilidad de establecer un blindaje adicional y de ser el caso en qué consistiría? Gracias. Sí, con todo gusto. Mira, yo creo que efectivamente a estas alturas en otros gobiernos y quizás también en otros países se habla de establecer un blindaje de la economía para garantizar una transición ordenada. Yo creo que afortunadamente nosotros en México hemos trabajado en ese blindaje desde el primer día de este gobierno. Y ya que tenemos ese blindaje, ya que podemos prever una transición ordenada del poder, entonces ahora nuestras prioridades son otras. Y me parece que el presidente lo puso muy claro la semana pasada cuando decía que nuestra prioridad es que la economía cierre a tambor batiente. Me parece que es en lo que estamos ahorita más preocupados. Cristian, daría una respuesta. Gracias, muy buenos días. Cristian Daza, Grupo ASIR. Para preguntarle, bueno, si bien es positiva esta cifra que usted nos comentaba en materia de empleo, que se tiene la mejor cifra o el mejor inicio en los últimos 8 años, ¿cuándo se prevé que pudiera haber una buena remuneración en cuanto a los salarios? Porque sí se tienen estos salarios, pero estos empleos más bien, pero los salarios no son lo suficiente remunerados, como se dice. O sea, la gente tiene el trabajo, pero está viviendo al día. ¿Cuándo se podría tener estos salarios dignos? Sí, durante lo que ha pasado en el mercado en este mercado de los salarios es que en los últimos sexenios, cada sexenio se perdía poder adquisitivo de los salarios, sea que lo midieras con el salario mínimo, sea que lo midieras con el salario medio contractual del Seguro Social o cualquier otro indicador. Lo que se ve a partir de sexenio es que ya se dio el punto de inflexión. Ya ahora los salarios están creciendo en términos reales, pero todavía ese crecimiento es muy modesto. ¿Cuándo vamos a recuperar todo ese poder adquisitivo de los salarios? Lo vamos a recuperar en el tiempo si tenemos consistencia en las políticas públicas. Ya se dio el punto de inflexión. Ahora hay que tener consistencia en las políticas públicas para tener salarios mucho más remuneradores. Doctor, buenos días. Ariadna García, de Reforma. Yo quiero preguntarle, dentro de este panorama que nos acaba de brindar y de que el 2006 pinta muy positivo, y recurriendo un poco al pasado, ¿quiere decir que este gobierno
hizo todo lo que no se hizo en sexenios pasados, y no solo un sexenio, sino varios sexenios, que este sexenio va a cerrar sin ningún problema, sin problemas económicamente hablando, financieros y demás. Y eso por un lado. Por otro, quisiera saber, en 9 meses, ¿en cuánto pretenden incrementar los empleos? 9 meses que les quedan de gobierno. Y si, doctor, usted considera, hay pronósticos de que el poder adquisitivo, de que el peso podría elevarse un poco más frente al dólar, por lo menos a mediados de año, irse incluso hasta los 11, 12 pesos. Quisiera saber qué pronóstico tienen ustedes a este respecto. Sí, sobre tu última pregunta, para de una vez sacarla rápidamente, cuando tienes un tipo de cambio de flotación, lo que el gobierno, lo que las autoridades no tienen un pronóstico, e inclusive no se debe uno pronunciar sobre qué tipo de cambio uno espera. Simplemente es el que en un régimen de tipo de cambio de flotación va a ser lo que el mercado diga, depende de la oferta y la demanda. Tu primera pregunta es bien interesante porque yo creo que estamos llegando a una situación que no habíamos visto en muchísimo tiempo, que ciertamente no habíamos visto en nuestra generación. Estamos llegando a una situación donde tenemos un crecimiento sostenido y estable a la vez. Y me parece que tenemos la gran oportunidad de esta generación de poder a futuro crecer a tasas elevadas con baja inflación. Nunca antes, en los últimos 30 años, habíamos tenido esta oportunidad. Ya adquirimos la estabilidad y tenemos un crecimiento moderado. Nuestro reto ahora es que podamos realmente aprovechar esta oportunidad para crecer a tasas elevadas con baja inflación, y como le hemos dicho, depende mucho de la agenda de reformas que se aprueben en el Congreso. Y nuestra estimación y la estimación de los analistas para este año en materia de empleo formal de asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social rondará por los 700,000. Y eso nos colocaría en el segundo mejor año de la historia. Carlos. La Presidencia de la República hace algunos escenarios económicos. Quisiera saber si ya tiene listo ese escenario económico, si ganara algún candidato de la derecha. ¿En cuánto crecería el país para el próximo 2007? Eso por una parte. Y por la otra parte, en algunos eslogans del presidente Fox decía que México ya cambió y que lo mejor está por llegar. ¿Cuándo podremos o podrá la ciudadanía ver eso que promete? Gracias. Sí, con todo gusto, Carlos. Mira, en realidad no hacemos pronósticos dependiendo de quién gane las elecciones, pero sí hacemos un pronóstico que fue algo totalmente novedoso, que no se hacía en el pasado, y es que cuando la Secretaría de Hacienda presenta el paquete económico, hace una estimación de cuál es el crecimiento esperado para los próximos años, y efectivamente, si mal no recuerdo, ellos estimaron en esta proyección un crecimiento de 3.5 para el año 2007. Me parece que si se siguen manifestando esas noticias positivas en materia económica, ese crecimiento de 3.5 va a cambiar va a acelerarse en el futuro, ¿no? Respecto de tu segunda pregunta, de que si seguimos por este camino, mañana México va a ser mejor, yo lo pondría en los términos que lo puso el presidente el viernes pasado. Sí es posible duplicar el tren de vivienda y llegar no a 3 millones de viviendas en el sexenio, sino a 6 millones de viviendas en el sexenio. Sí es posible llegar a tener una cobertura completa en materia de salud con el seguro popular. Sí es posible seguir disminuyendo la pobreza, y sí es posible crecer con baja estabilidad. Sí es posible todo eso si mantenemos la consistencia en las políticas públicas, si mantenemos la consistencia en la política económica y la política social, y no volvemos a las andadas, no volvemos a tratar de reinventar el país cada 6 años. Patricia. Sara. Buenos días, doctor. Buenos días. Quisiera yo conocer, puesto que usted ha encabezado mucho de las negociaciones con Estados Unidos en materia de Alianza para la Prosperidad y demás, ¿qué impacto tendría
en México a nivel de política de empleo, de aprobarse lo que hoy se va a discutir en el Congreso de Estados Unidos, y que ayer se da como un adelanto este reconocimiento a 1.5 millones de trabajadores agrícolas en forma legal? ¿Cuál sería la repercusión en México de este hecho que se ha insistido mucho de parte del Gobierno de México para reconocer a los migrantes mexicanos? Gracias. Pero yo creo que el que evidentemente que existan más oportunidades de empleo para los mexicanos vendría a mejorar el ambiente laboral, pero lo que yo creo es que sobre todo vendría a mejorar el ambiente familiar, el ambiente de cada una de estas familias, porque tendrían más oportunidades de trabajo aquí o como trabajadores temporales en Estados Unidos, en Canadá o en algunos otros países. Buenos días, doctor. Desde la presidencia se ha defendido el derecho de que haya continuidad en las políticas públicas, lo mencionaba hace un momento. Yo quisiera saber si ustedes ven algún riesgo en algunas de las propuestas de los candidatos de que pudieran provocar, han hablado de populismo. Concretamente, ¿se ve algún riesgo en alguna de las propuestas de los candidatos? Gracias. Sí, mira, tenemos la instrucción del presidente de la República de no meternos a temas electorales, pero sí te voy a decir que cuando uno analiza las historias de éxito en el mundo, si uno analiza lo que está pasando en Irlanda o lo que está pasando en España o lo que está pasando en Chile, por ejemplo, pueden tener varias características en común, pero una muy importante es la consistencia en las políticas públicas. Por ello lo defendemos tan fuertemente. Compañera. Buenos días, Jacqueline Rico de Notimex. Yo quisiera que me precisara, entonces, este año se va a cumplir la promesa de cubrir más de 1 millón de empleos. Y en cuanto a cifras de empleo informal, ¿cómo van? Sí, hay dos fuentes en materia de empleo. Hay dos fuentes, una viene de registros administrativos y otra viene de encuestas. La que viene de registros administrativos, que utilizamos mucho en nuestro país, son los asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social, le llamamos en México empleos formales, y de esos empleos formales se estima que se podrían estar generando alrededor de 700,000 si seguimos con esta tendencia en el 2006. Hay otra fuente de información que son la Encuesta Nacional de Empleo, y esa encuesta mide los empleos, las ocupaciones, independientemente de si son formales o informales. Y ahí lo que ha pasado en el sexenio es que se han incrementado el número de empleos en alrededor de 800,000 cada año. Si tenemos un buen año en el 2006, pues sí es posible que esas ocupaciones medidas por la Encuesta Nacional de Empleo puedan llegar cercanas al millón. Sí, buenos días, licenciado. Yo quisiera que me explicara un poco a qué se refiere con la consistencia de las políticas públicas. ¿Cuáles son los puntos que el próximo presidente debe de seguir para que continúe con esta consistencia? Y por otro lado, que me hablara acerca del nivel de pobreza en México. Sí, con todo gusto. Mira, respecto de tu primera pregunta, yo te diría que la consistencia podemos verla, y además con ejemplos muy concretos, ¿no? En este gobierno me parece que hubo de los dos, hubo cambio y hubo continuidad. Hubo continuidad en aquellas políticas públicas que estaban dando los resultados correctos, y esa continuidad se llama consistencia. Por ejemplo, en materia de pobreza había un programa que se llamaba Progresa, un programa bien diseñado, un programa con los incentivos correctos para superar la pobreza, y ese programa no se buscó reinventarlo. Se tomó porque estaba bien diseñado y se fortaleció. Traíamos en el año 2000 2.5 millones de familias en el programa Pobreza, lo tomamos y lo llevamos a 5 millones de familias que hoy tienen ese subsidio dentro del programa Oportunidad. Eso es consistencia. Un ejemplo de cambio.
el caso de las cajas populares y las cajas de ahorro, que como en México, como en todos los países, las cajas populares y las cajas de ahorro habían ido creciendo. Así pasó en Francia, en Alemania, en España, igual en México. Pero en México nadie la supervisó y tuvimos todos los fraudes y quebrantos de los que todos fuimos testigos a finales del 1998-99, ¿no? Se cambió, se modificó, se propuso una ley, la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y ahora el sector de ahorro y crédito popular realmente está estableciendo un nuevo paradigma en materia de la banca social en nuestro país. Entonces, yo creo que a eso nos referimos, a que lo que está funcionando bien se continúe y se fortalezca. Compañero y Alfredo. Buenos días, doctor Mario Mendoza, del periódico Ovaciones. Si bien el panorama para 2006 pinta bien en materia económica, el escenario no puede estar libre de riesgos. Uno de ellos puede ser la elección presidencial del 2006, en donde los analistas han dicho que a la medida que se acerque la elección podría haber periodos de volatilidad en el tipo de cambio, por ejemplo, y otro es Estados Unidos. Hoy se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos aumente en 1/4 de punto la tasa de referencia de ese país, y además ellos tienen un déficit muy grande que se acerca a los 300,000 millones de dólares. ¿Cómo podría afectar esto a la economía? Sí, yo creo que en materia de riesgos y de vulnerabilidades de nuestra economía, hay algunos que nos hemos limitado, pero otros siguen ahí. ¿Cuáles son los riesgos externos que tiene nuestro país? Por ejemplo, el precio del petróleo. Somos extremadamente vulnerables en nuestras finanzas públicas del precio del petróleo. Como no hemos hecho una reforma fiscal, todavía tenemos ese riesgo latente en el mercado petrolero. Tenemos otros dos riesgos, uno que lo hemos limitado, que tiene que ver con la tasa de interés. En el pasado éramos extremadamente vulnerables a lo que sucediera con la tasa de interés internacional. Afortunadamente, el porcentaje de la deuda total que tiene que ver con los mercados externos ha venido disminuyendo de manera muy importante, y casi toda nuestra deuda la tenemos a tasas fijas y a largo plazo. Entonces hemos limitado esa vulnerabilidad. Pero la otra vulnerabilidad que tenemos es lo que suceda con la economía de los Estados Unidos, como tú lo señalas, porque hacia allá van casi el 90% de nuestras exportaciones, particularmente las del sector industrial. Lo que podemos decir en esta materia y lo que están diciendo los analistas es que no se espera ningún cambio drástico en la actividad económica en los Estados Unidos, por lo menos el 2006. Gracias, buenos días. Quiero preguntar si el escenario que se plantea en cuanto a la situación del país es totalmente bueno en cuanto a economía, vivienda, salud, en todos los aspectos prácticamente. ¿Por qué, a qué considera usted o a qué atribuye usted que las encuestas estén favoreciendo en este momento a la oposición? Pues como te decía, no podría yo meter, por supuesto que tengo mi opinión en esta materia y me encantaría dárselas, pero no puedo yo meterme a temas electorales. Okay, ¿alguna pregunta más? ¿No? Muchas gracias, que les da muy bien. Gracias, Eduardo, gracias. Bueno, para la agenda del señor presidente para el día de hoy, hoy está el señor presidente en Chiapas, la gira 603 del sexenio, la 553 por el país, la 45 por el país en este año, la gira 24 a Chiapas en lo que va del sexenio. Estará en 2 municipios el presidente hoy, en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, la última visita a Tapachula 9 de febrero del 2006, última visita a Tuxtla 24 de marzo de 2006. Hoy en la mañana el presidente tuvo una entrevista telefónica, o está teniendo una entrevista telefónica con una televisora de Chihuahua para platicar de la gira del día de ayer. De 8:30 a 9:30 tiene una reunión con el staff, y después de 8 una reunión para ver el avance del presupuesto 2006. Luego inicia la gira de trabajo por el estado de Chiapas.
Ahí son 3 eventos: a las 11:40 la inauguración del Hospital de Alta Especialidad Ciudad Salud, ahorita diría algo de él, la inauguración de la Estación Migratoria Siglo XXI y luego la inauguración del Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez. Después el señor presidente arriba a la Residencia Oficial de Los Pinos y tiene una cena con los miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato el SME de electricistas, con el sindicato de electricistas. 2 o 3 datos sobre el hospital de alta especialidad. Es una inversión de 500 millones de pesos, 65% federal, el resto es inversión estatal. La capacidad de atención es para 366 camas, 43 especialidades. Estas son las especialidades. Capacidad de 85,000 consultas, 6,300 cirugías, 330,000 estudios de laboratorio. La plantilla laboral de ese hospital es de 544 empleados y va a obtener una posibilidad de atención de 3,500,000 personas repartidos entre habitantes de Chiapas y de los estados vecinos. Luego, el señor presidente estará en la inauguración de la Estación Migratoria Siglo XXI. Es una inversión federal de 82,600,000 pesos. La capacidad es de 960 personas en estancia temporal y 490 personas en pernocta. La infraestructura cuenta con dormitorios, salas de entrevista, consultorios médicos, áreas de niños, esparcimiento, comedores, etcétera, ¿no? Y luego el señor presidente estará en la inauguración de este otro hospital que, como ayer decía el secretario de Salud, Julio Frenk, forma parte de esta red de hospitales de alta especialidad, los primeros que se hacen fuera de Monterrey, Guadalajara, México. Ya se inauguró en Oaxaca, ahora estaremos en estos 2. La inversión es de 436 millones, este es un hospital de especialidad pediátrica, 60% es inversión federal, el resto por ciento inversión estatal. La capacidad de atención, 150 camas, 23 especialidades, 427 empleos y posibles beneficiarios a 3,050,000 niños del estado de Chiapas y los estados circunvecinos. Estos hospitales incrementan la posibilidad de atención también del seguro popular. Eso es la agenda del señor presidente para el día de hoy, y si tienen alguna pregunta, con el perdón de antemano, voy a correr a las 8:30 porque tengo la reunión de staff con el presidente. Ariadna. Quisiera saber cuál es la instrucción de la Presidencia de la República a la dependencia o las dependencias correspondientes sobre lo que se discute, lo que se aprobó ayer en el Comité de Justicia del Senado estadounidense y lo que empieza a discutirse hoy varios días. Quiero saber si es la instrucción de intensificar el cabildeo o consideran que ya se tiene un triunfo, cuál es la instrucción. Y por otro lado, Rubén, quisiera saber por qué la Presidencia hoy no se manifiesta en cuestiones como la ley de radio y televisión. Ustedes saben cuál es la posición del señor presidente respecto a lo que ocurrió ayer con la comisión, esa comisión del Senado de los Estados Unidos. Señalo lo que ha dicho el presidente el día de ayer: se va avanzando, falta mucho todavía, mucho camino que recorrer, pero cada paso es importante y valioso, sobre todo si es en la dirección correcta. También el señor presidente ayer dijo, vamos avanzando, estoy optimista, es un resultado del trabajo de 5 años, y también dijo, es apenas un primer paso, son comisiones, es el Senado, falta la Cámara de Representantes y falta todavía bastante, pero aquí hay una buena señal y todos debemos de seguir trabajando. La Cancillería mexicana está atenta al desarrollo de lo que ocurre en el Congreso de los Estados Unidos. Hay una relación permanente con funcionarios del gobierno de Estados Unidos y también con miembros del Congreso norteamericano, y es una decisión que corresponde al propio Congreso de los Estados Unidos en un proceso largo, como ustedes saben.
lo aprueba una comisión, pasa todavía al Senado, de ahí pasa a la conferencia entre una mezcla de diputados, de congresistas y senadores. Es un proceso muy largo todavía. La discusión puede durar 2 semanas a partir del día de hoy, y la Cancillería mexicana está muy atenta a dar seguimiento a lo que está ocurriendo allá. Hoy, en el transcurso del día, tanto el secretario Derbez como el subsecretario Gutiérrez estarán en algunos medios explicando con cierto detalle la lógica del proceso. Y por la segunda de tus preguntas, no, siempre así ha sido la posición de la Presidencia de la República, no definirse mientras está el proceso legislativo. Una vez que el proceso ha terminado, nosotros fijamos nuestra posición, y en su caso, en este caso particular, pues una vez que el Congreso decida las áreas vinculadas a esa temática, en particular la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernaciones, habrán de definir la posición del Gobierno de la República. Jorge. Sí, gracias, Rubén. Independientemente de que entendemos toda esta parte del proceso que está llevando a cabo el Senado de los Estados Unidos, de lo que podría tardar, de la lectura que ya le dio el presidente de la República, yo quisiera saber si ustedes tienen alguna estimación sobre la base de lo ya aprobado, hasta donde se ha avanzado en este momento. ¿Da elementos al presidente Vicente Fox para negociar en la reunión que sostendrá en Cancún con George Bush para avanzar más hacia el acuerdo migratorio que es del interés de México? Desde luego que el señor presidente tiene contemplado hablar con el presidente Bush en la reunión bilateral sobre el tema migratorio, pero está en manos del Congreso de los Estados Unidos, en la división de poderes, igual que en nuestro caso. No está en manos del Ejecutivo americano, está en manos del Congreso de los Estados Unidos. Es un tema sin duda que habrá de ser discutido, pero somos conscientes de que está en el legislativo norteamericano, tiene su propia lógica el legislativo, y también sus tiempos y sus propios procesos. Ya han amenazado de que, bueno, si no se ratifica de nueva cuenta a Napoleón Gómez Urrutia, a un paro. Este tipo de presiones, la Presidencia de la República de alguna manera va a ceder a este tipo de chantajes. ¿Va a haber alguna negociación con los líderes sindicales para ratificar a Napoleón Gómez Urrutia? Y por otra parte, también me gustaría saber si ya el presidente ha tenido alguna plática o algún encuentro con los candidatos presidenciales, como se ha venido señalando en anteriores días. La Presidencia de la República no actúa bajo chantajes, actúa en el marco de la ley. La Secretaría del Trabajo tiene a su cargo el ámbito laboral. Si ocurre una asamblea del sindicato de mineros en el marco de sus estatutos y lo que los estatutos le exigen y se cumplen, la Secretaría del Trabajo habrá de tomar nota. Si realiza una asamblea que está al margen de los propios estatutos y violan los propios estatutos, obviamente que la Secretaría de Trabajo no podrá tomar nota. En todo caso, es algo que toca a la Secretaría de Trabajo, pero en el marco de las propias leyes que se han propuesto los trabajadores, en este caso el estatuto del sindicato minero. Y no, el presidente de la República, ustedes saben, en algún momento se reunió se ha reunido con el candidato Felipe Calderón, no se ha reunido con los otros candidatos. Sara Marisa. Solo quería saber si ya hay una definición, gracias, de Pedro Cerizola. Ya Ramón Muñoz dijo que queda. Pedro Cerizola, dijiste que en un par de días lo iba a definir, entonces quisiera saber si él va a permanecer en el gabinete o no. Gracias. Es una decisión, también el día que yo informé aquí que habían sido invitados por su partido, que ellos fijarían su posición. Ya la fijó Ramón Muñoz. Hay que esperar que la fije el propio secretario de Comunicaciones y Transportes. Marisa. Nada más una pregunta con respecto a esto de los mineros. ¿Qué significa tomar nota? ¿De que se reconocería como dirigente del sindicato a Gómez Urrutia o qué? Tomar nota. Tomar nota es una función que corresponde a la Secretaría del Trabajo.
los sindicatos deciden en el marco de sus estatutos, todos los sindicatos deciden o nombrar a una dirección o quitar a un dirigente o cambiar sus propios estatutos, etcétera, y va y da parte a la Secretaría del Trabajo, y la Secretaría del Trabajo toma nota. Me doy por enterada de lo que ha ocurrido en el marco de sus propios estatutos. Y también puede tomar nota, si se ha violado los propios estatutos pues de un sindicato o se está actuando al margen de la legalidad del propio sindicato, pues los obreros de ese sindicato pueden recurrir a la Secretaría del Trabajo a manifestar que hay un problema en su sindicato y toma nota la Secretaría del Trabajo. Pero no es decisión de la Secretaría del Trabajo, es decisión de los sindicalistas. En el marco institucional a la Secretaría del Trabajo como órgano del Estado mexicano toca ser informada y en su caso dar respuesta a las solicitudes, demandas o de los propios sindicalistas. No decide la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Trabajo es informada sobre las decisiones. Roberto. Sí, Rubén, yo quisiera preguntarte que de aprobarse la legalización del 1.5 millones de jornaleros agrícolas, ¿estaríamos hablando de la enchilada completa o le faltaría algo? Y si no se aprobara, ¿hay un plan B que tenga el gobierno de la República? Desde luego, como lo señaló el señor presidente el día de ayer, en el caso de aprobarse, pero habrá que esperar la decisión, todo el proceso, la posibilidad de legalizar a 1.5 mexicanos en el ámbito particular de los trabajos agrícolas, más la posibilidad del trabajo temporal de 400,000 migrantes al año, desde luego que sería una buena noticia, pero desde luego solo es el principio. Camina en la dirección correcta, pero desde el punto de vista de México no resuelve en todo el problema. Ayer lo señaló el señor presidente con mucha claridad. En el segundo de los casos habrá que esperar, no adelantemos nada, esperemos qué es lo que ocurra en el Congreso de los Estados Unidos. Gracias. Surya Palacios, Agencia France Press. Me gustaría saber cuál va a ser la postura del presidente Fox que llegará a la reunión trilateral y las bilaterales que va a tener con Bush y con el primer ministro de Canadá en materia de seguridad fronteriza, además de tocar este tema que ya mencionó acerca de la migración. Gracias. Bueno, mañana está con nosotros aquí el subsecretario Jerónimo Gutiérrez para explicar con detención cada uno de los contenidos de las dos reuniones bilaterales y la trilateral. Puedo adelantar simplemente, porque ya es público y se ha hecho público, que en la reunión bilateral del presidente Fox con el presidente Bush serán dos los temas centrales, migración y seguridad, y en la trilateral el tema central es el ASPAN. Se reúnen precisamente para el ASPAN. En una de las reuniones periódicas que tiene lugar el ASPAN serán informados por las comisiones de los tres países sobre el desarrollo del ASPAN en este periodo, casi ya 5 años de que el ASPAN viene funcionando a partir del 2001. A ustedes se les entregó un documento aquí la semana pasada, pero el tema central de la trilateral es ASPAN. El tema central de la bilateral, migración y seguridad. Y mañana estará, insisto, Jerónimo para con mucho detalle poder plantear todos los temas y va a responder a todas sus preguntas. Compañera. Preguntarle qué temas en concreto estaría llevando a la agenda México en torno al ASPAN, a esta integración, seguridad y prosperidad. ¿Si hay algo? Sí, ahí está, en el informe hay 10 temas que ustedes conocen, están en ese documento. Es sobre esos temas que se habrá de discutir en la reunión binacional del 24-25 de marzo, 23-24, se llegaron a una serie de acuerdos que van a ser comunicados a los presidentes, pero también pues participa el Canadá. Se han mantenido ya reuniones trilaterales, acaba de terminar el secretario de Economía una reunión trilateral sobre el tema del comercio. Los temas están fijados en la propia agenda de ASPAN.
son vivienda, infraestructura. Ustedes tienen el documento. En la reunión precisamente del fin de semana pasado, los ministros y, bueno, el secretario de Economía decía que iban a esperar la reunión trilateral de estos días para recibir nuevas instrucciones. Entonces, precisamente, ¿a qué nuevas instrucciones se estaban refiriendo? No tendría en particular ahorita una respuesta. Son los 10 temas que trabaja ASPAN, que ustedes conocen. El informe preliminar ya lo tienen ustedes, se les proporcionó la semana pasada, y habrá que esperar pues el resultado de la propia reunión. Está contemplado al término de la trilateral una rueda de prensa del primer ministro y los 2 presidentes para poder enfrentar preguntas y respuestas del contenido de su reunión, que habrá de terminar hacia las 11:30 del viernes, la reunión trilateral. Sí, Cristian, compañero. Siguiendo un poco con la pregunta de mi compañera Sara Pablo en torno a Pedro Cerizola. Habían el día de ayer muchos rumores de que si iba o no, o si ya había renunciado a su cargo. Yo te pregunto directamente, hasta el momento tú no sabes nada de que haya renunciado a su cargo. ¿Sigue siendo el secretario? Hasta el momento sigue siendo el secretario de Comunicaciones y Transportes. Compañero. Buenos días, Rafael Arce, de W Radio. En este juego de que se trae el PAN, de que si deja o no deja los spots televisivos que vinculan a López Obrador con Hugo Chávez, ya los dejó el día de ayer. Yo sé que usted no contesta preguntas relacionadas con cuestión electoral, pero le quiero formular la pregunta de tal forma de poder obtener una respuesta suya. Este asunto de las chachalacas fue muy criticado y, por supuesto, enrarece el ambiente electoral. Este juego también del PAN no podría también crear alguna inestabilidad de tipo electoral, señor. Gracias. Ya me ayudaste a responder. No comento cuestiones electorales. Gracias. Mi pregunta es, desde el punto de vista de la Presidencia de la República, la asamblea que realizaron los mineros hace 2 semanas careció o está fuera de estatutos por Napoleón Gómez Urrutia y manipula más bien a los trabajadores, porque por ejemplo ayer se manifestaron frente a la Secretaría del Trabajo para presionarla a que les diera la toma de nota, y lo mismo con los dirigentes sindicales que, aprovechando la coyuntura política, buscan chantajear al gobierno de esta medida, porque por ejemplo hoy se manifiestan en el Senado de la República contra la ley de radio y televisión, que nada tiene que ver precisamente con el aspecto laboral. Mira, 2 cosas. Toca la Secretaría del Trabajo, no es una posición de la Presidencia de la República. Esperemos que la documentación que entregue el sindicato a partir de esa asamblea la analice la Secretaría del Trabajo, y la Secretaría de Trabajo es la que habrá de informar. De otro lado, el derecho a la manifestación, este gobierno la respeta de manera absoluta. Y una cosa es manifestarse en defensa de sus propios intereses y otra es el chantaje. No hay una relación entre una y otra cosa. Puede haber un libre ejercicio de manifestar sus posiciones y siempre la habremos de respetar. Lo que no se puede aceptar es que se pongan condiciones al gobierno de la República. Compañera. Esto quiere decir, ellos siguen condicionando el diálogo directo con el presidente Vicente Fox para no irse al paro nacional en junio. ¿Quiere decir que no los va a recibir? Desde luego que los va a recibir, y el presidente de la República ya nombró al secretario del Trabajo para las reuniones, las cuestiones laborales, y al secretario de Gobernación para las cuestiones políticas. Son miembros del gabinete, responden directo al presidente y el presidente los ha nombrado para que reciban, y están abiertos y están las puertas abiertas y siempre han estado abiertas. Está el secretario del Trabajo y el secretario de Gobernación. Nos vemos mañana. Viene Jerónimo entonces a explicar toda la bilaterales y la trilateral. Entonces, cualquier pregunta, por favor, mañana con Jerónimo. Hoy nos vamos a la gira. Buen día, hasta luego. Les van a entregar el documento de Sojo ahorita. Aquí está.